Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, creer, requisito indispensable. Es posible, no voy a decir para los creyentes, es posible para los seres humanos poder vivir sin creer, sin tener fe en algo. Amigos, imposible. Aún si se trata de la fe natural que tienen los seres humanos, es decir, salgo hoy por la mañana al trabajo en la confianza que retornaré más tarde a casa y a encontrarme con mi familia y mis seres amados, desde esa fe natural hasta una fe que ya viene como un don espiritual, lo cierto es que los seres humanos no podemos pensar en desprendernos de la fe para vivir. Pues nuestro tema precisamente tiene que ver con esto, amigos. Creer, requisito indispensable. Se lee en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 22, lo siguiente. Y todo lo que pidáis en oración, atención, creyendo, lo recibiréis. Aquí el puente entre la necesidad, el pedir, y en el otro extremo el recibir, el puente es creer. Lo leo de nuevo. Y todo lo que pidáis en oración. Posiblemente te encuentras en ese extremo de tu vida. Lo que pidáis en oración, creyendo, es el puente, lo recibiréis, es el resultado. Este texto por sí solo prueba y comprueba lo que estamos diciendo, que la fe es un requisito indispensable para poder vivir, para poder alcanzar lo que uno anhela, para poder recibir un milagro, una sanidad, un hijo que debe volver a casa. En fin, la fe es un requisito. Pues habiendo establecido esto en nuestra introducción y por supuesto, como siempre es habitual, usar un texto bíblico, un texto de la palabra de Dios para darle sustento y soporte a nuestro tema, trabajemos entonces a continuación con esta interrogante. ¿Por qué creer es indispensable? ¿Cómo podemos nosotros ramificar esa afirmación? La fe es un requisito, no se puede vivir sin fe. La fe es algo indispensable. ¿Por qué se afirma esto? Veamos toda la ramificación que tiene como argumentos para poder precisamente afirmar esto. ¿Por qué creer es indispensable? Primera respuesta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que aún entre nosotros y Dios, ya no entre nosotros y lo que esperamos, ya no entre nosotros y lo que anhelamos, ya no entre nosotros y lo que buscamos, no, entre nosotros y Dios también es un puente la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe, hay una desconexión total entre nosotros y Dios. Por esa razón es que la Biblia prácticamente lo circunscribe todo a la fe. La vida cristiana es la vida de fe. El autor bíblico dice, el justo por la fe vivirá. Y esa fe es lo que establece la conexión con Dios. Repito el concepto que no es mío, sino tomado también de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios debe creer que también Él existe y es galardonador de los que le buscan. Entonces eso propone la fe como un elemento crucial, ¿no les parece? Un elemento determinante. O sea, todo en nuestra vida aquí humana y terrenalmente hablando, y todo lo que concierne a nuestra conexión con Dios, el puente es la fe. Entonces significa que
necesitas cuidar tu fe, necesitas fortalecer la fe, porque amigos, la fe es como un músculo, que hay que ejercitarlo. Entre más ejercitas tu fe, más crecerá y más fuerte será. ¿Y cómo se ejercita ese músculo de la fe? Bueno, lo primero es la palabra de Dios, la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego, desde los asuntos más cotidianos, más sencillos, más simples, hasta las cosas más complejas de la vida, introducir fe. Y poner fe en todo. Uno se sienta a la mesa, aplica fe. Uno despide a sus hijos para la escuela, aplica fe. Uno tiene un asunto que resolver en el trabajo, uno le aplica fe también, y entonces la fe va creciendo. Segunda respuesta, ¿por qué creer es indispensable? Porque el que cree en Dios, y ya lo había dicho yo de paso, el que cree en Dios debe creer que es galardonador, recompensador de los que le buscan. ¿Cómo vamos nosotros a hacer una oración, para citar un ejemplo, y a la vez no creer en Dios? No hay manera. Habrá que estar completamente seguros de que Dios está allí. Y no es que lo podamos probar, porque es que hay muchas cosas que nosotros no podemos probar, pero ahí están. Por ejemplo, no podemos probar el viento, el aire, el oxígeno. No somos científicos, no tenemos la capacidad para comprobar qué es esto que respiramos o el agua que bebemos. O sea, no podemos descomponer sus partes porque no tenemos los conocimientos, la capacidad. Bueno, es igual. A Dios no lo vamos a comprobar en una mesa de laboratorio. A Dios lo vamos a comprobar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida le dije yo en momentos cruciales, Dios, si realmente estás conmigo, muéstrate, porque te necesito en este difícil tramo de mi vida? Y Dios se manifestó. ¿Te das cuenta? No es que vas a escuchar una voz audible o que vas a ver una presencia. No, es que Dios se va manifestando en las mismas circunstancias, cosas que pasan y tú dices, no, esto tuvo que haber sido Dios. Esto no es suerte, esto tampoco es casualidad, esto tuvo que haber sido Dios. ¿Te das cuenta? Creer que Dios está allí y Él es galardonador de los que le buscan. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿qué estás tú necesitando en estos días, en esta temporada? ¿Hay algo que tú estás ya convencido que nadie te lo puede resolver, por lo difícil que es posiblemente? Entonces te queda la puerta principal, no la última puerta, porque Dios no debiera ser lo último, sino lo primero. Entonces toca esa puerta. Toca esa puerta y encontrarás que en Dios, siempre que tú ejercitas la fe y siempre que tocas la puerta a Dios, habrá una recompensa. En uno de mis programas, el programa de oración, suelo decir, hay un milagro para cada persona. Pero por supuesto el requisito es ejercitar la fe puesta en Dios, conforme a la palabra de Dios nos dice. Tercera respuesta, ¿por qué creer es indispensable? Porque al que cree, óyelo bien, esta fue una declaración de Jesús, al que cree todo le es posible. No dijo al que cree algunas veces verá un milagro extraordinario, no dice al que cree todo le es posible. Eso significa que la fe rompe las barreras, la fe rompe los límites de lo que en lo natural nosotros podríamos llamar imposible. Al que cree, todo le es posible. O sea, no hay barreras. Por difícil que sea, por complicado que sea, por imposible que sea. Si una de las grandes dichos de nosotros los creyentes es que Dios es el Dios de los imposibles. ¿Basado en qué? En lo que dijo Jesucristo, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, si tú tienes fe en Dios, una fe inquebrantable, una fe, atención, no negociable. ¿Y por qué digo no negociable? Bueno, porque vienen voces internas, voces externas,
que vienen a contradecir y a contrariar esa fe que se está tratando de poner en Dios. Entonces, cuando tú haces tu fe no negociable, una fe inquebrantable y dices, yo creo en Dios y yo espero en Dios y yo sé que Dios va a hacer la obra, eso es algo poderosísimo porque estás aplicando el requisito supremo para que Dios haga algo en tu vida, la fe. Por eso nosotros no debemos de atender mucho a aquellas voces que vienen a contradecir lo que nosotros creemos, cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios acerca de Dios mismo, de la vida cristiana. Y siempre aferrarnos al que cree todo lo es posible. Yo creo, entonces esto definitivamente sucederá y vendrá a mi vida. Y número 4, una respuesta final también. ¿Por qué creer es indispensable? Es indispensable porque por fe podemos ofrecer excelente sacrificio a Dios. Por fe. Quien nos dio la primera muestra es Abel. La Biblia dice que Caín y Abel, en ese orden, presentaron ofrendas a Dios. Y el que fue bien aceptado por Dios fue Abel, pero dice el escritor de la carta a los Hebreos explicando que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Una fe de verdad, una fe que está saludable, que está firme, que es fuerte, es una fe que ofrece excelente sacrificio a Dios. Entonces le ofreces lo mejor de lo mejor, no lo que te queda, no lo que sobra de tu tiempo, de tus capacidades y talentos, de tu vida, de tu familia, de tus finanzas. No, le ofreces a Dios lo mejor que hay, lo primero es Dios. Entonces todo esto, amigos, pinta un cuadro y es el cuadro de cómo la fe se vuelve un requisito para todo, para la vida en lo humano y natural y para la vida también en conexión con Dios, que es donde tratamos que se active lo sobrenatural de Dios, ¿no es cierto? En nuestras vidas, pues fe es un requisito indispensable. Volvamos al texto bíblico que origina nuestro tema de hoy, Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo, me gusta esa frase porque no da lugar a exclusiones de ninguna especie, de ninguna índole. Y todo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, requisito. Ni siquiera hay dos requisitos aquí, uno solo. Todo lo que pidáis, requisito en oración. Creyendo, ahí está el requisito, creyendo, lo recibiréis. Nosotros en este extremo es nuestra necesidad, la necesidad de ver un cambio rotundo en aquello difícil que estamos viviendo y el otro lado, en el otro extremo, la respuesta. Lo que queremos recibir. ¿Qué hay en medio? Creyendo, la fe. La fe, amigos, es un requisito indispensable. ¿Qué estás tú esperando? ¿Qué quieres ver en tu vida? Tanto en tus esfuerzos de vida, en tu proyecto de vida, como en tu relación con Dios. ¿Qué es lo que quieres ver allá del otro lado? Creer es indispensable. Creer es un requisito que no se puede negociar, no se puede abolir. Pues con esta base de escrituras, amigos, hemos estado respondiendo a la interrogante ¿por qué creer es indispensable como para expandir más la respuesta y el conocimiento de esto? Pues creer es indispensable, número 1, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Creer, número 2, es indispensable porque el que cree en Dios debe creer entonces que Dios es galardonador de los que le buscan. Número 3, creer es indispensable porque al que cree todo, absolutamente todo le es posible. Y finalmente, número 4, creer es indispensable porque por fe podemos ofrecer de nuestras vidas excelente sacrificio a Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido
Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Creer, requisito indispensable. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.